Buenos días, familia. Dios les bendiga en esta mañana del lunes 27 de diciembre, cerrando el mes y el año. Y hoy vamos a estar viendo Job. Continuamos con el libro de Job y vamos a estar viendo el capítulo 40, 5 versículos. Los primeros 5 versículos vamos a estar viendo en esta mañana y vamos a poner en mano de Dios este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Gracias por este tiempo. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, este estudio. Y oramos, mi Dios, Padre, que selle en el corazón de tu iglesia y puesta por obra en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a ver el capítulo 40, pero no sin antes recordar que a Job le llevaron 37 capítulos para escuchar la voz de Dios. Recordemos que Dios empieza a hablar en el capítulo 38, pero lo hace de una manera a lo mejor inesperada para Job, aún para sus propios, o a lo mejor para sus amigos era la manera en que esperaban en que Dios hablara, porque lo hace de una manera reprensiva. Le hace un cuestionamiento, una serie de preguntas de las cuales ninguna pudo contestar correctamente Job, pero todas ellas, antes de llevarlo a derrumbarse más, lo estaban llevando a ponerlo en una posición correcta, a posicionarlo donde él debería de haber estado desde un principio. Él se había puesto en una posición de incorrecta y Dios lo estaba llevando a este lugar correcto en medio de todo esto que él estaba viviendo. Él había cuestionado a Dios, él se había puesto como víctima, ¿sí? Pero esa no era la posición que Dios quería que él tuviera. Por eso le hace esta serie de preguntas para llevarlo a una posición correcta. Y aquí en este versículo le vuelve a hacer otra pregunta. Vamos a leer los dos primeros versículos y vamos a ver que Dios le está hablando a Job. Dice en el número 1, dice: y además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, dice, responda esto. ¿Sí? Él estaba preguntando si era de sabios estar contendiendo con él mismo, con Dios. Y yo creo que nuestra posición en medio de situaciones difíciles debe de ser humilde. Ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos dividir estas respuestas que Job hace en el versículo 3, en el 4 y en el 5 de una manera o en una sola palabra, ¿sí? Podemos ver que en la primera respuesta la podemos definir como humildad, y en la segunda respuesta podemos ver rendimiento en Job, ¿sí? Y yo creo que esta es la posición que nosotros debemos de tomar en cualquier situación que vivamos, ahora que tú y yo vivimos en el camino de Dios y conocemos del amor y del poder de Dios. Nuestra primera posición en situaciones difíciles, en tribulaciones, debe de ser de humildad delante de Dios. No delante del hombre, sino delante de Dios, y esperar los tiempos de Dios. Y nuestra segunda posición debe de ser de rendimiento ante Dios. Debemos rendirnos, rendir nuestro corazón a través de alabanza y de adoración, y buscando una mayor comunión con Dios en todo lo que tú y yo estemos viviendo o padeciendo. Que a final de cuentas Dios tiene las respuestas, Dios tiene las puertas abiertas para que tú y yo pasemos en victoria y nos levantemos de toda situación que estemos viviendo de su mano. Job fue cuestionado por sus amigos, fue confrontado con sus amigos. Recordemos que Bildad lo acusan de tener amistades no buenas para con Dios, ¿sí?
Y todo esto eran acusaciones que también a Job lo estaban llevando a seguir en esa posición incorrecta. Y vemos que a partir del versículo del capítulo 38, Dios empieza a cuestionar, Dios empieza a hablar directamente con Job para sacarlo de esa posición incorrecta. A veces nosotros esperamos de Dios palabras de aliento, ¿sí? Palabras que nos hagan sentir bien, cuando a veces necesitamos ser confrontados en medio de situaciones difíciles, porque tal vez hemos tomado posición incorrecta, hemos tomado posiciones de víctimas, cuando tú y yo en Cristo somos más que vencedores, pero necesitamos tomar posiciones correctas. Así que cuando estemos en situaciones difíciles y estás tomando una situación incorrecta, espera que Dios hable a tu vida y tal vez cuestione en la posición que estás, pero no para hacerte sentirte mal, sino para levantarte y llevarte a posición correcta, donde tú y yo debemos estar alabando, glorificando y buscando en mayor intimidad a Dios. Amén. Muy bien, pues le damos paso a mi esposa. Ella tiene la segunda parte de esta clase. Dice aquí en el versículo 3: Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job ahora estaba avergonzado por la manera en que había hablado sobre Dios y su proceso. Y en un acto de rendición, Job lo que hace es poner su mano sobre su boca. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos viviendo un proceso es guardar silencio y saber y darnos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros, que a final de cuentas era lo que Dios quería que Job supiera, que aún en ese proceso que él vivió, él estuvo con él, nunca lo dejó. Y así es Dios con nosotros, nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí. Job lo que hizo es guardó silencio, cayó, ya no sabía qué decir, pero Dios siempre ha estado con él. Aun cuando nosotros ya nos quedemos sin palabras, ya no sepamos qué decir, Dios va a estar ahí siempre con nosotros, fortaleciéndonos aún en medio de cualquier proceso que estemos viviendo. La bondad de Dios es la que lleva al arrepentimiento, y fue lo que hizo Job. Se había arrepentido, había llegado un momento que había sido confrontado y estaba arrepentido en la manera en que él respondió. Guardemos silencio ante la presencia del Señor y sepamos que Dios es fiel y que siempre ha estado con nosotros. Nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar con este estudio leyendo la carta a Dios, ahí en la página 132, abajito. Y dice: Amado Dios, cuando medito en la conversación que tuviste con Job, me doy cuenta de que tú, siendo el Creador, decidiste intervenir en la vida humana y responder a nuestras inquietudes. Limpia mi boca inmunda, llena de quejas y de lamentación. Con la sangre preciosa de Jesucristo, deseo restaurar mi comunión contigo. Pues esta es la posición que debemos de tener nosotros ahora, orando a Dios que siempre limpie nuestra boca de mala palabra, de palabras inmundas, palabras incorrectas, que muchas de las veces nos llevan a un desánimo, cuando nuestra posición debe de ser de humildad y de rendición a Dios. Amén. Pues muy bien, vamos a orar para terminar este estudio. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Padre, lloramos, mi Dios, que todo esto, mi Dios, que hemos venido leyendo, Señor, en el libro de Job, Padre, nos lleve a la posición correcta, Señor, que ahora estaba tomando Job, de humildad y de rendimiento a ti, Señor.
En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Dios nos los bendiga.